Hola chicas, muy buenas tardes, días, noches a la hora que vean esto. Esta es una sesión para revisar algunos de los postulados, algunas de las características generales del realismo y del naturalismo. A estas alturas yo creo que la revisión del realismo quizá pueda parecer un poco redundante, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de ustedes, todas ustedes seguramente, ya pueden eh, definir quizá qué es el realismo, ¿no? Y es algo, a mí me llama mucho la atención que durante toda la carrera, o por lo menos cuando yo estudié y lo he visto a lo largo de estas generaciones con las que he podido tener contacto, como su profesor, me he dado cuenta de que tanto maestros, también o sea, desde nosotros hacia ustedes y ustedes mismos, los alumnos, fomentamos quizá alguna especie de desdén hacia el realismo, ¿no? A veces simplemente las obras a veces no nos gustan porque son muy realistas, decimos, ¿no? Porque huelen mucho a realismo y a veces eso es lo que no nos gusta. No obstante, yo, o por lo menos hasta mi generación, y quizá hasta una generación después, o dos generaciones después, muchos de nosotros entramos a la literatura a través de las obras del realismo, ¿no? Estos autores que ustedes ven aquí fueron para nosotros las puertas de entrada a la literatura, ¿no? Los nombres y las obras de los sujetos que están aquí, de Dostoyevsky, de Gustave Flaubert, de Émile Zola o incluso de Federico Gamboa, eran para nosotros textos que en algún momento ya habíamos leído antes de entrar a la carrera, textos que leímos en la preparatoria, textos que nos hacían de pronto pensar que esa era la literatura y era la manera en que se hacía la literatura. Eh, ya después empezamos a conocer otras manifestaciones, unas manifestaciones más cercanas hacia nuestros tiempos, ¿no? He visto últimamente que muchas generaciones entran a la literatura de manera contraria. Primero, como yo lo hice, ¿no? Primero entran con la literatura más cercana a nosotros en el tiempo y después recorren hacia atrás y se encuentran con las obras del realismo. Y cuando se encuentran con ella a veces parece que son aburridas, parece que no hay mucha sustancia en esas obras, en fin, ¿no? Porque estamos acostumbrados a leer de una manera distinta. No estamos acostumbrados a las grandes descripciones, a las grandes páginas, a las grandes novelas con un montón de páginas que todos estos sujetos que están aquí escribieron de pronto, ¿no? Y sin embargo, y si ustedes no lo han hecho, yo les invito a que recorran las páginas de los hermanos Karamazov de Crimen y Castigo, las páginas de Madame Bovary, de Nana, de Santa, que vamos a leer más adelante, ¿no? Porque, y no nada más esas, ¿no? Las páginas seguramente de Dickens, las páginas también de la novela histórica que tiene mucho que ver con este realismo también de Alexander Dumas, de pronto, ¿no? Eh, lo que voy con todo esto es que quizá nuestra idea de literatura está más cercana, o por lo menos en mi generación, repito, estaba más cercana a la idea del realismo que de otra manifestación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque casi todo lo que nosotros pensábamos que era una literatura, que era la literatura, era esto que nosotros veíamos y leíamos en Dostoyevsky y en Flaubert, ¿no? Bien, después de esta introducción, un poco más de nostalgia quizá, voy a tratar de explicar un poquito qué será el realismo y qué es el naturalismo y como y su desarrollo, ¿no? En sus primeras manifestaciones y desarrollo durante el siglo XIX.
Obviamente, como ustedes saben y como lo hemos estado trabajando, primero hago como que un panorama general europeo de qué está pasando en Europa, porque eso afecta definitivamente a España y afecta mucho a Latinoamérica, ¿no? Y aquí quizá ya no pasa por España esta afectación, quizá va directamente de Europa para acá, ¿no? Es decir, una vez que los países adquieren su independencia, ya un poco también por una pequeña venganza quizá, se alejan de España y empiezan a buscar los centros culturales en otros lados. Obviamente, el centro cultural en el siglo XIX, este, eh, todos lo sabemos, quizás sea Francia, ¿no? En ese sentido, bueno, los que tenemos aquí, por lo menos dos son franceses, ¿no? Este, estos dos sujetos. Eh, bueno, ¿qué está pasando en el siglo XIX? Un poco ya veníamos platicando qué pasaba en Europa y qué pasa en América Latina. Si ustedes recordarán, en Europa está en uno de los puntos más altos la revolución industrial. Inglaterra se ha impuesto como una de las potencias porque hizo una buena, acaparó mucho carbón y hizo muchas movimientos que afectaron positivamente a su economía. Entonces se impuso como una de las grandes, de las grandes potencias a partir de que invirtió mucho en la idea de la revolución industrial, ¿no? Eh, eh, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el progreso de la ciencia y el avance de la tecnología va a estar ya, digamos, por decirlo menos, imparable, ¿no? El desarrollo de la ciencia siempre va a estar en estrecha relación con la práctica industrial, ¿no? Es decir, aquí vamos a empezar a ver cómo ciencia y tecnología van a la par, ¿no? Cómo la ciencia empieza, los científicos empiezan a buscar y a desarrollar incluso nuevas ciencias, nuevas disciplinas, nuevas maneras de estudiar la ciencia, nuevos enfoques, objetos de estudio, y esos objetos de estudio, esos nuevos, se van a motivar o van a estar motivadas básicamente por alguna necesidad del ser humano, ¿no? Y específicamente alguna necesidad en el mercado, ¿no? Por poner unos ejemplos, digamos, una vez que ya en décadas anteriores se había elaborado, se había inventado la máquina de vapor, esta máquina va desarrollándose hasta que se alcanza la perfección, ¿no? Básicamente, o se quiere llegar a la perfección, y en ese estudio de lograr la perfección de la máquina de vapor, lo que empiezan a suceder es el descubrimiento de las leyes de la termodinámica, por ejemplo, ¿no? En otro sentido, por ejemplo, cuando se requiere pintar de pronto, se requieren nuevas colores para las telas, para las ropas, para incluso para las ropas de trabajo, lo que se empieza a motivar es el desarrollo de la química, ¿no? Después por ejemplo, del desarrollo de la máquina de vapor, se empieza a pasar para el desarrollo del motor de combustión interna que va a permitir el desarrollo de los automóviles, ¿no? Los primeros automóviles. O incluso desarrollo del motor de combustión interna va a empezar a motivar el desarrollo de el motor eléctrico, que va a ser muy importante más adelante en el siglo XX, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, la ciencia y la tecnología están yendo de la mano, y todo esto en realidad, básicamente podríamos decir, es con fines de mercado de pronto, ¿no? De impulsar la economía. En ese sentido, también eh, la, eh, la ciencia y la tecnología están motivados para eh, la extracción, la generación, la fundición y el trabajo de algunos materiales que van a servir para echar a andar toda la maquinaria industrial, ¿no? Esos materiales son el fierro, el acero, el aluminio, el carbón y sobre todo el petróleo. Ustedes sabrán, como ustedes saben, hacia fines del 19 empieza la fiebre del petróleo de pronto, ¿no? Y
muchas personas, incluso en Estados Unidos, hay toda una mitología casi, ¿no? De pronto de los petroleros en Estados Unidos que de pronto empezaron a hacer hoyos y donde hacían un hoyo había petróleo y entonces todo el mundo se volvió rico en esos tiempos, ¿no? De pronto. Entonces, como se podrán dar cuenta, hay un impulso para el desarrollo económico e industrial de los países a partir de estos materiales y obviamente todos estos materiales que están ayudando a estos dos elementos que se perfilan ya como muy importantes hacia fines del siglo XIX, ¿no? Obviamente todo esto va a estar enfocado a generar una buena industria o sí, una buena industria, ¿no? Un buen desarrollo industrial en los países. Obviamente, el desarrollo de esta industria va a permitir que se multipliquen las fábricas, va a permitir que se desarrollen. Ya había fábricas, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Ya había fábricas desde fines del 17 de pronto, pero ahora no nada más hay fábricas, sino que pululan. Hay un montón, empiezan a multiplicarse. Y obviamente todos los que están trabajando en el campo, de pronto, el campo ahora ya parece que es una especie de rueda de la fortuna. Se empieza a ver todo lo malo del campo, ¿no? De pronto, es decir, no siempre es temporada de cosechas. Dependemos del tiempo, dependemos si hay agua, si van a estar bien las lluvias, si no hay sequía, si no hay mucho sol, si no se le ocurre desbordarse a un río, si no se ocurre cualquier otra cosa, entonces el campo de pronto ya no ofrece mucha seguridad y mucho menos ofrece seguridad porque es solamente unas partes del año en las que se puede trabajar en el campo de pronto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, los trabajadores del campo empiezan a abandonar precisamente esos lugares, empiezan a trasladarse a las grandes ciudades o por lo menos, o si no a las grandes ciudades, a las orillas donde hay fábricas, donde se empiezan a sentar las fábricas y todo lo hacen por la promesa de un salario constante y que supuestamente les va a costar menos trabajo que en el campo, ¿no? Va a haber un salario que van a estar recibiendo cada determinado tiempo, ¿no? Durante todo el tiempo que ellos estén trabajando y eso les garantiza más o menos una constancia y por lo menos tener dinero a cada rato para poder solventar sus gastos, ¿no? Entonces va surgiendo y se va haciendo más ancha, más gruesa la clase obrera, ¿no? Al mismo tiempo de que se va haciendo más gruesa, digamos, es decir, hay más obreros, hay más personas que enfilan engrosan, perdón, las filas de la clase obrera. También se va viendo que hay muchísimos problemas al interior de esa clase, ¿no? Y esos problemas tienen que ver con una cosa: trabajan y trabajan y trabajan y al final siguen siendo la clase desposeída. Eh, Siguen siendo los que no tienen nada, ¿no? Es decir, hay la balanza no está muy bien. A la técnica y la ciencia que provocan que haya un incremento en la producción de las mercancías, esto va a provocar que haya un incremento en la producción, en las ganancias de los dueños de las máquinas y también va a provocar que muchos capitalistas tengan mucho más dinero, es decir, muchos dueños de las máquinas tengan mucho dinero y empiecen a comprar más máquinas, entonces se convierten en unos monstruos capitalistas, ¿no? Empiezan a generar mucha riqueza y esa riqueza la invierten para comprar más maquinaria que les va a dejar más riqueza. Luego entonces los capitalistas se vuelven una línea muy delgadita, ¿no? Es decir, aumenta la riqueza, pero disminuye el número de personas en donde se concentra la riqueza. Y por otro lado, aumenta el número de personas que está desposeída, el número de personas que tiene que trabajar para estos dueños de las máquinas, ¿no? Luego entonces surge una clase obrera que va en aumento, cada año van surgiendo nuevas fábricas y cada año se van requiriendo más obreros y entonces cada año se va abandonando más el campo y la clase obrera va aumentando. Al mismo tiempo se dan cuenta de que ese trabajo, esa promesa del trabajo y el salario constante, en realidad era casi un espejismo porque siguen estando desposeídos de todo, ¿no?
No nada más su poder adquisitivo es muy poco, sino que también no tienen derechos, ¿no? Antes, por lo menos en el campo, gozaban de una cierta libertad, de la libertad que les daba el campo, ¿no? Acá no hay porque no tienen libertad, ni siquiera tienen mucho tiempo porque hay que cubrir unas jornadas muy amplias de trabajo y cuando termina la jornada pues están cansados, agotados como para poder hacer algo de pronto, ¿no? Entonces esta clase obrera que está desposeída empieza a reflexionar sobre su situación y se convierte en una clase que lucha por sus derechos y luego entonces se empieza a dar la idea de la lucha social, ¿no? ¿Qué quieren estos luchadores sociales? ¿Qué es lo que va a perfilar la lucha de clases? Básicamente quieren dos cosas. Una, que las máquinas sean destruidas, porque las máquinas precisamente lo que están haciendo es, ya desde entonces lo ven, están tratando de eh, quitarle lugar a las personas, es decir, al automatizar todo de pronto. Y por otro lado, aunque si bien es cierto que da trabajos mal pagados y da trabajos de miseria de pronto, ¿no? Y por otro lado, también lo que quieren es, bueno, está bien, si vamos a seguir trabajando aquí, necesitamos obtener derechos, ¿no? No nada más derechos para disminuir las jornadas de trabajo, que les paguen lo que se merecen, que tengan días de descanso, sino incluso también empiezan ya a hablar de otro tipo de derechos, como el derecho al sufragio de pronto, ¿no? Derecho a elegir a sus gobernantes, derechos pues a participar en la vida política y pública de los países a los que pertenecen, ¿no? Básicamente lo que quieren son mejoras económicas para poder tener, para que valga la pena que estén trabajando y derechos que les garanticen una vida por lo menos que se parezca a la de un ser humano y no a la de las bestias que de pronto parece que están que se están convirtiendo, ¿no? Este es más o menos el panorama del siglo XIX, es decir, hay cosas muy buenas, hay cosas que están avanzando y que nos sirven y que todavía seguimos utilizando, y hay cosas que estas cosas buenas están detonando precisamente por la manera en que se están desarrollando, ¿no? Es decir, básicamente el hombre está aprovechando las cosas para hacerse de poder y de dinero, pero no a todos les toca, ¿no? Y entonces suceden estas cosas de pronto que van a permitir un montón de injusticias sociales, de pronto injusticias económicas y un montón de otras cosas, ¿no? Obviamente todo esto también está enmarcado en un contexto cultural, ¿no? Y en realidad esto es lo que va a empezar a llevarnos un poco hacia el realismo y hacia el naturalismo, ¿no? ¿Qué está sucediendo en el terreno cultural, filosófico, literario durante la segunda mitad del siglo XIX? Bueno, hay cosas bien interesantes, ¿no? Ustedes sabrán que desde principios del XIX hay, empieza ahí como a surgir, a coquetear y precisamente de la mano también con los beneficios que dio la revolución industrial, empiezan a pensar de manera más racional las cosas que están sucediendo, ¿no? No nada más racional, ¿no? Sino también ya empiezan a ver que el conocimiento puede tener un método, ¿no? Y hacia la mitad del siglo XIX esto se va a concretar en lo que nosotros hemos llamado positivismo, ¿no? Augusto Comte, que es la persona en quien aunque nosotros recordamos siempre como el líder de pronto de la filosofía positiva, eh, este, lo que empieza a proponer él es que hay un conocimiento auténtico, que solamente hay un conocimiento auténtico en el mundo, y ese conocimiento que puede ser auténtico es el conocimiento que nos brinda lo científico, ¿no? Obviamente, y aunque suene redundante, este conocimiento solo puede surgir a través de un método. Y es cuando nosotros hablamos ya de un método científico, ¿de acuerdo? Eh, ¿qué es lo que pretende Augusto Comte? Él dice que si hace una comparación de pronto entre lo que él está viendo en la sociedad con lo que ve en la naturaleza. Y dice que si en la naturaleza hay leyes, entonces también
socialmente deberían de existir leyes que rijan las cosas o la manera en que los seres humanos se relacionan, ¿no? Obviamente esto ya digamos, el surgimiento de lo que nosotros conocemos ahora como la sociología, y lo que pretende Augusto Comte con esta sociología es estudiar al hombre en sociedad, pero estudiarlo de manera científica, con métodos que conduzcan hacia un conocimiento verdadero, porque va a estar basado en un conocimiento científico, ¿no? ¿Qué quiere decir que esté basado en el conocimiento científico? Bueno, que va a tener datos empíricos, como lo hacemos en las ciencias naturales, ¿no? Esto es interesante hasta cierto punto, porque a partir de ahí va a empezar a detonar nuestra idea, incluso nuestra idea actual del método científico, a través de lo cual solamente es científico lo que cubre ciertos requisitos, ¿no? Que dependen de la observación, de la repetición, de la comprobación, ¿no? Lo que nosotros hemos llamado método científico. Hay algo también importante en Augusto Comte, que esto va a estar en diálogo con lo que sigue ahorita más adelante, ¿no? Augusto Comte decía que para justificar, esto lo dice para justificar esta idea del positivismo, decía que la historia de la humanidad o el ser humano ha pasado por tres fases. Esas tres fases, que seguramente ustedes conocen, la fase mágica, la filosófica y la positiva, son, digamos, como para representarlo en la vida del hombre, es como la infancia, la juventud y la madurez del ser humano, ¿no? Dice que en la fase mágica, es decir, la infancia del ser humano, el hombre cree en dioses, ¿no? Y todo lo atribuye a estas deidades que y luego entonces no hay en él nada, una curiosidad por investigar, una curiosidad por ver por qué suceden las cosas, porque es muy cómodo, nada más tiene un Dios y entonces las cosas pasan porque Dios quiere de pronto, ¿no? Dios o los dioses quieren, ¿no? Después el ser humano pasa a una segunda fase, que es la fase metafísica o filosófica, en donde ya se pregunta del porqué de las cosas y todo lo hace a través de la razón de pronto, ¿no? Empieza a preguntarse por qué suceden las cosas y entonces tiene grandes ideas que explican las cosas, ¿no? Es decir, estas grandes ideas son los conceptos filosóficos de pronto a los cuales está haciendo alusión Comte. Pero dice, a pesar de que aquí hay razón, todavía seguimos teniendo ideas que no son comprobadas, ¿no? Todavía estas ideas son muy abstractas y no tienen manera de ser comprobadas, y luego entonces pues no le funcionan al ser humano para explicar realmente a cabalidad y de manera satisfactoria los fenómenos que les suceden, que están sucediendo, tanto fenómenos naturales como fenómenos sociales. Entonces, y dice, tratando de descubrir más y más y más, el ser humano llega a la fase en la que estamos ahora. Y es la definitiva, ¿no? También esto es muy importante. Él dice que es la fase definitiva, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea la fase definitiva? Es la última fase a la que puede aspirar el ser humano, y es básicamente la fase positiva o científica. ¿Por qué es la última? Porque aquí utiliza todo lo de la fase filosófica, pero para construir, estudiar, analizar las leyes que rigen los fenómenos tanto naturales como sociales, ¿no? Básicamente el conocimiento no lo basa nada más en la abstracción, sino que el conocimiento lo adquiere el ser humano a través de la observación y la experimentación, el método científico, acuérdense, ¿no? Y lo que pretende a través de obtener ese conocimiento, a través de la observación y la experimentación, básicamente es conocer cómo funciona la naturaleza para dominarla, y después conocer cómo funciona la vida en sociedad para dominarla. Obviamente esto no es casualidad que surja en Francia esta idea del positivismo, ¿no? Acuérdense que durante todo el siglo pasado, el siglo XVIII, incluso ya venían desde el XVII, ¿no? Pero durante el XVIII tienen hacia finales, bueno, durante toda la segunda mitad del XVIII tienen grandes problemas sociales
con la monarquía, con la Revolución Francesa, con muchas de esas cosas. Entonces, una de las motivaciones de Augusto Comte es precisamente decir por qué nos han pasado todas estas cosas, ¿no? ¿Cuáles? Debe de haber una manera, debe de haber razones claras que lo expliquen, cómo funciona la sociedad, cómo funciona el individuo en sociedad, y a partir de ahí empieza él a construir su idea de la sociología y la idea del positivismo. Pero hay algo aquí que de pronto no cuadra. Es decir, esta filosofía está dominando de pronto en el siglo XIX, pero también a la par en el siglo XIX hay se presenta y empieza a adquirir mucha fuerza la idea de la evolución, ¿no? Ustedes ya se saben toda esta idea de la selección natural y de la evolución del ser humano, cuyo uno de los grandes impulsadores de esta línea, no propiamente de esta teoría, es Charles Darwin, ¿no? No es el primero que habla de evolución, pero sí es el primero que lo hace de manera sistemática y de manera que puede comprobar y de manera que va recogiendo evidencia como para decir que hay una cierta idea de evolución. Pero fíjense que esta evolución es distinta a la que propone Comte con sus fases. De pronto, estas fases básicamente son la evolución del pensamiento. En cambio, la evolución que propone Darwin es la evolución del propio ser humano, es decir, de cómo el ser humano se ha constituido así, el ser humano en cuanto a biología, a ser biológico, ¿de acuerdo? Y hay algo en todo esto, la teoría de la evolución es muy grande, la teoría de la evolución de Darwin incluso es muy grande, pero hay algo que podemos concluir a partir del mismo Darwin. El mundo siempre se está moviendo, ¿no? Y el mundo no es estático. Esto va a chocar con lo que nos está diciendo el positivismo, porque el positivismo dirá que el ser humano ha llegado a la última fase, ¿no? Es decir, está en la fase positivista o positiva, también se le puede llamar, y ya no hay otra, ¿no? Esto implicaría un estancamiento del ser humano. En todo caso, esto no sería compartido por Darwin y con los evolucionistas porque precisamente la evolución no se detiene, ¿no? No podemos decir, bueno, ya hemos evolucionado de una larva a lo que somos ahora y ya alcanzamos el máximo. No, para nada, ¿no? Darwin diría, el ser humano está en una constante evolución, movimiento, y no nada más el ser humano, toda la naturaleza, ¿no? Está en constante evolución, siempre se está moviendo, ¿no? Entonces, esta teoría de la evolución va a empezar a cuestionar estas ideas del positivismo. Todo esto también va a hacer mella ya en lo social, precisamente cuando surja esta idea de la teoría económica y el socialismo, ¿no? Acuérdense que ya habíamos hablado un poquito de la idea del capitalismo, la misma historia de la humanidad de pronto parece conducir hacia el capitalismo, ¿no? Acabamos ahorita de ver cómo, y eso lo hemos platicado también en los otros videos, cómo la riqueza se va concentrando de pronto en unas cuantas personas que hacen todo, que convierten en todos los productos que tocan en mercancía, todas las cosas que tocan en mercancía, y básicamente todo el universo se convierte en un universo mercantil de pronto, ¿no? Obviamente el capitalismo funciona a través de una cosa, uno de los conceptos clave del capitalismo es la idea de la propiedad privada de los medios de producción, ¿no? Eh, esta es la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo. En el capitalismo los medios de producción tienen un dueño, es decir, son propiedad privada, tienen un dueño y ese dueño es el que se va a beneficiar con las ganancias que se saquen de lo que sus máquinas produzcan, ¿no? La propiedad privada me refiero básicamente a máquinas y todo eso, todo lo que conlleva el establecimiento de una fábrica, pensemos, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, el dueño del terreno, el dueño de las instalaciones y el dueño de las máquinas se va a beneficiar de las ganancias de todo lo que produzca. ¿Qué es lo que propondría el socialismo? El socialismo dice hay que abolir, hay que desaparecer esta idea de la propiedad privada porque los medios de producción no deberían de estar en manos de particulares.
En todo caso, los medios de producción deberían estar en manos del pueblo, en manos de toda la gente. Y luego entonces en manos del Estado, porque al final el Estado es el pueblo, ¿no? En este sentido, en el pensamiento socialista. Luego entonces lo que deberíamos de hacer es quitar a los dueños particulares y hacer que las máquinas sean para todos. Obviamente a lo que pretenden llegar es eliminar esta diferencia de clases entre ricos y pobres, entre los que tienen los dueños de producción y los que no son dueños de los medios de producción, y básicamente lo que podemos decir entre los que tienen, los burgueses, y los que no tienen, el proletariado, ¿no? Ellos hacen básicamente esta gran diferencia entre las dos grandes clases, ¿no? ¿Cuál es la aspiración final del socialismo? Bueno, básicamente esto que tenemos aquí, ¿no? Establecer una sociedad igualitaria, que todos seamos iguales y lo que precisamente si todos somos dueños de los medios de producción, dice el socialismo, perdón, todos nos vamos a beneficiar de sus ganancias. Obviamente esto es algo muy difícil de lograr, ¿no? Y entonces empiezan dos manifestaciones del socialismo. El socialismo utópico, que lo que quiere es básicamente un diálogo entre las clases, que todo mundo trabaje muy feliz y todo mundo tenga acceso al dinero que todo mundo produce de pronto, ¿no? Esta sería la idea del socialismo. ¿Cómo llegar ahí? Bueno, a través del diálogo, del entendimiento de las clases sociales, a través de las ideas filantrópicas, a través de ayudar al ser humano debe de ayudar al ser humano y básicamente eso sería lo que ellos estarían pensando. Pero había otros socialistas que decían que esto ni siquiera era pensable, no va a existir nunca un entendimiento de clases y más bien lo que se tiene que hacer es recurrir ya directamente al conflicto, ¿no? A derrocar a la burguesía de inmediato. Esto es lo que nosotros conocemos como el socialismo científico, esta lucha de clases, básicamente esta lucha de clases la podemos resumir en el capitalismo contra socialismo, y los representantes más que siempre nos vienen a la mente cuando hablamos del socialismo son Carlos Marx y Federico Engels, ¿no? Eh, Básicamente ellos dicen que solamente hay un camino para lograr abolir la propiedad privada y establecer una sociedad igualitaria. Y ese camino es la lucha entre la burguesía y el proletariado. Solamente a través de la lucha se va a poder conseguir una sociedad sin clases, dicen ellos, ¿no? Todo esto, vean cómo este siglo XIX es un siglo bastante importante, bastante convulso también, bastante rebelde, está sucediendo todo, ¿no? Desde que empezamos estas clases, de pronto hemos visto todo lo que sucede en el XIX y tanto en Europa como en América Latina es un siglo de puros movimientos, ¿no? De puros movimientos importantes que van a marcar ciertos rumbos, ¿no? Eh, para bien o para mal, en el camino de la humanidad. Obviamente quizás si hacemos un acercamiento a los otros siglos también nos vamos a encontrar con eso, ¿no? Pero vamos, ahora nos toca estudiar el XIX. ¿Qué sucede en América Latina mientras tanto? Bueno, ustedes saben, en eso sí hemos estado hablando seguido. América Latina está construyendo ay, perdón, está construyendo sus países, sus identidades, está delimitando terrenos, delimitando fronteras, tratando de independizarse ya no nada más en lo de la colonia, sino también en lo económico, en lo cultural, en la literatura, en todas partes, en todos los aspectos, perdón, está tratando de ser independiente, ¿no? Pero los primeros intentos de independencia en muchas ocasiones fracasaron porque esos intentos se establecieron en caudillismos y en dictaduras de pronto, ¿no? Esas dictaduras que lo único que hicieron fue prolongar esta situación, esta diferencia entre las clases que ya había desde la corona, desde el tiempo de la colonia
en América Latina, ¿no? En Hispanoamérica. Entonces, después de la segunda mitad del siglo XIX, para América Latina, para los países de Hispanoamérica, se presenta un periodo que les puede servir para reestructurar la economía de los países, ¿no? Como a través de, obviamente, tengan en cuenta todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Es decir, tengan en cuenta que es la revolución industrial que de pronto está llegando, también va a llegar en algún momento a América Latina. En ese sentido es un buen momento, es un momento de oportunidad para que las economías de esos países empiecen a reestructurarse, como a través básicamente de tener presencia en el mercado mundial, a través precisamente de la producción de las materias primas que ellos pueden tener. Acuérdense que América Latina es muy rica en todo lo que implican materias primas, ¿no? Desde lo más sencillo que son los alimentos hasta lo más difícil de conseguir como los metales preciosos y también la madera o el caucho de pronto, ¿no? Que acuérdense que acá en América Latina se explotó de manera, y todavía se hace. Hay novelas incluso que hablan de la explotación de las maderas y específicamente del caucho de pronto, ¿no? Este, entonces, a través de eso, si ellos empiezan a satisfacer la demanda de materias primas de los países industriales, seguramente su economía podría mejorar bastante, ¿no? Lo que tendrían que hacer o las oportunidades que ellos tienen básicamente es empezar a diversificar sus mercados, atenuar la dependencia económica que tenían con otros países, que tenían de otros países, ¿no? Dependían básicamente de Europa o de Estados Unidos para su economía pendía de ello, ¿no? De pronto. Esta oportunidad que se presenta es básicamente única, pero estos cambios no pueden concretarse, estas oportunidades no se pueden aprovechar básicamente porque la lucha de clases está muy fuerte acá en estos lados, ¿no? Las clases dominantes se oponen a estos cambios, se oponen a reestructurar las economías, básicamente porque el negocio de estas clases dominantes está en que los países sigan dependiendo de otros países, ¿no? Los países de Latinoamérica sigan dependiendo de Estados Unidos, sigan dependiendo de los negocios que tienen con Inglaterra o con Francia o con otros países, porque ellos son, digamos, los intermediarios, ellos son los que traen las mercancías de otros lados y luego entonces empiezan a encarecer esas mercancías, ¿no? Entonces, estas reestructuras importantes para los países no les convienen a las clases dominantes y luego entonces ellos se oponen a estas reestructuración y no se llegan a cabo, ¿no? No se logran, no se concretan y lo que va a suceder es todo lo contrario. Las clases sociales otra vez van a quedar en una muy buena posición, ¿no? Obviamente porque, como ya les decía, su fuerza está en la dependencia económica de los países en donde viven, ¿no? Luego entonces, como se opusieron a esto, se hicieron más fuertes, se fortalecieron y lo que empezó a suceder más bien es que se favoreció la generación de latifundistas, ¿no? El latifundio empieza a crecer y una sola persona de pronto es dueña de miles y miles de kilómetros, de hectáreas de pronto, ¿no? Que utilizan para explotar esa madera y hacer más bien los negocios que favorezcan a particulares y no a un país completo, ¿no? Este, Básicamente, otra vez en América Latina, la concentración de la riqueza se va a quedar en las clases altas. Esas clases altas van a ser los dueños de los medios de producción y va a empezar a generar una serie de consecuencias terribles que van a hacer que va a seguir existiendo la diferencia de clases, pero ahora va a surgir la clase obrera. Esa clase obrera va a ser pobre, van a seguir en sus economías eh, muy pobres, pues, y es, también lo que va a propiciar en general es que la economía va a seguir igual, estancada,
va a seguir una diferencia de clases sociales, y esta diferencia va a enconar o va a permitir más todavía la marginación, ¿no? Van a empezar, ahora no nada más se va a marginar a las clases bajas, sino que incluso algunas otras van a casi desaparecer, ¿no? Como las manifestaciones indígenas, las personas indígenas que de pronto no estaban casi para nada en el mapa de ninguno de los países latinoamericanos, ¿no? Y si estaban, solamente era porque ellos conocían algunas de las técnicas o ellos tenían la mano de obra para la explotación de estas materias primas, pero no estaban en la agenda ni económica ni política de los países hispanoamericanos, ¿no? Entonces hay un descuido en estas clases sociales, lo que va a permitir precisamente que se enconen, se hagan más evidentes las diferencias, y luego entonces lo que va a empezar a suceder, pero eso ya a principios del siglo XX, las grandes huelgas, las manifestaciones obreras y todas estas cosas que van a empezar a surgir, a propiciar movimientos sindicales, la creación de sindicatos y movimientos obreros en México, ¿no? Esto ya a inicio del siglo XIX, que ya en realidad a nosotros ya no nos toca mucho, ¿no? De pronto. Eh, que este es el contexto, digamos, en el que surgen dos movimientos literarios conocidos como realismo y naturalismo. Son importantes estos antecedentes porque van a, van a hacer precisamente, van a tener una incidencia muy importante en el realismo, ¿no? Por ejemplo, eh, el positivismo va a ser como una inspiración para los escritores del naturalismo, incluso también del realismo, ¿no? Esta idea de analizar todo, analizarlo de manera sistemática, de manera rigurosa y científica, va a estar en el realismo, pero muchísimo más presente en el naturalismo, ¿no? Básicamente lo que ellos van a proponer es y es la idea de la literatura realista, eh, la observación meticulosa de la realidad circundante, ¿no? Podríamos decir, eso es el realismo, ¿no? Esa observación, después traducirla palabras, con unas palabras muy precisas que sean casi, casi científicas, ¿no? Para poder decir, estos personajes representan a una parte de la sociedad, a esta sección de la sociedad, a este sector de la sociedad, y este sector de la sociedad se comporta como se comporta mi personaje, ¿no? Entonces los personajes van a estar delimitados básicamente por el comportamiento social. Eh, ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues básicamente que el realismo eh, va a ir muy de la mano con los cambios tecnológicos y científicos que empiezan a surgir en Europa de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? La literatura entonces del realismo, haciendo un resumen de lo que acabo de decir, se va a enmarcar en el ambiente filosófico del positivismo, va a estar también enmarcado en las novedades industriales, va a tener una fuerte influencia de todos los movimientos y los cambios sociales, y lo que pretenderá el artista es escribir, describir y explicar la realidad que él ve. Él, por otro lado, va a evitar externar sus opiniones hasta donde le sea posible, y lo único que va a tratar de hacer es de plasmar el mundo en el que actúa el ser humano y cómo actúa el ser humano, ¿no? Esto es muy importante porque lo que se supone que hacen los escritores del realismo, incluso del naturalismo, es no emitir opiniones, sino básicamente limitarse a describir. Obviamente esto debemos de tomarlo un poco como eh, eh, con pinzas. Hay algunos de los escritores que sí harán, de pronto emitirán eh, algún juicio sobre lo que están investigando. Sobre todo en
en el naturalismo, ¿de acuerdo? Eh, en resumen, digamos, podríamos decir, el realismo lo que pretende es tratar todos los temas que van a ser de su objeto de estudio con una pretendida exactitud científica, ¿no? Quieren mostrar el mundo como es, pero no nada más decir, describirlo por describirlo, sino esas descripciones van a estar basadas en el análisis, en la observación meticulosa y van a procurar utilizar palabras, perdón, muy precisas para describir todo lo que es. De ahí que nosotros cuando leemos textos realistas, veamos que hay una abundancia en las descripciones, ¿no? Porque precisamente lo que pretenden hacer es reflejar todo cómo se les presenta a ellos, ¿no? El texto no es nada más hacer el texto porque quiero ser creador, porque quiero ser poeta y bla, bla, no, el texto es aquí un resultado de unas investigaciones que el artista va haciendo, ¿no? El artista entonces ya es más bien considerado, o él se considera a sí mismo como más cercano a un científico que a un artista, ¿no? Lo que él está haciendo es investigando, haciendo investigaciones minuciosas de cómo se comportan los seres humanos en la sociedad, ¿no? Obviamente esta realidad que él percibe, cuál es el trabajo, y por eso no se dice completamente científico, ¿no? Porque al final sí se considera artista, porque cuál es el trabajo que va a hacer el artista, transformar toda esta realidad en materia literaria, pero siempre con objetividad. Y esa objetividad tiene que ser muy meticulosa, ¿no? No es inventar cosas, sino es trasladar lo que estoy viendo a el papel. En ese sentido, siempre la actuación de los personajes va a estar delimitada por las causas, no, por razones, ¿no? No va a haber causas desconocidas a las acciones de los personajes, para nada. Todas las acciones de los personajes van a estar justificadas por algo, tienen una razón de ser. ¿Por qué actúa este sujeto de determinada manera? Bueno, porque tiene todo un contexto detrás, ¿no? Porque vive de cierta manera, porque tuvo un padre de cierta manera, en fin, bla, bla, bla. Ahorita voy un poco a eso, por eso no me pongo ahí. Y lo vamos a ver más específicamente con el naturalismo. Eh, Hago ideas compartidas entre el realismo y naturalismo porque a veces la línea entre ambos movimientos es muy delgada, ¿no? Hay algunas cosas que pueden ser muy propias del naturalismo, pero a veces un mismo autor podríamos catalogarlo como realista o como naturalista. Todavía hay una seria discusión de pronto en qué saco meter a Flaubert, ¿no? De pronto hay incluso quienes lo consideran naturalista, hay quienes lo consideran realista, ¿no? Um, Todo depende de los ojos con los que veamos sus obras de pronto, ¿no? Continúo un poco con estas cuestiones. Hay, ¿qué tiene el realismo? Bueno, se aleja, ustedes se recordarán que los románticos no tienen muy en cuenta la razón para hacer sus textos, ¿no? Al contrario, lo que tienen muy presente es la emoción. Bueno, a diferencia de ellos, aquí los realistas van a olvidarse de estas cuestiones del romántico, ¿no? No van a escribir con exaltación, no van a darle rienda suelta a sus emociones, van a alejarse de todo rastro de exotismo. Acuérdense que los románticos eran, mientras más exótico el asunto, mejor, ¿no? Mientras más alejado, mejor voy a exprimirlo ahí, y sobre todo mientras más desate mi imaginación y mi fantasía, más voy a poder escribir y más romántico de pronto te vas a volver, ¿no? Estos sujetos, los realistas, lo que pretenden es evitar todo esto, ¿no? No al exotismo, no a la imaginación desbordada, no darle rienda suelta a la fantasía, reprimir las emociones, ¿no? En favor de la precisión y el estudio analítico de las cosas. Por ello, lo que ellos más pretenden hacer, lo que ellos más quieren hacer es observar y escribir lo que observan. Y lo que observan solamente
es el pasarlo casi al costo, ¿no? Así como lo estoy viendo, así te lo voy a dar a ti. No le voy a meter mano porque lo que estoy haciendo es tratar de reflejar verdades, ¿no? Esto es muy importante para ellos. Lo que hacen precisamente con esta observación es un examen muy crítico de la realidad del individuo y el individuo en contacto con otros individuos, ¿no? Es decir, en colectividad, en sociedad. Um, no obstante, sí hay algo que comparten con el realismo, ¿no? Obviamente le quitan el tratamiento fantástico y el tratamiento subjetivo, pero por lo menos en Latinoamérica e incluso también en las manifestaciones europeas, los realistas van a interesarse también por unos temas, esos temas que se habían preocupado los románticos, ¿no? Como la naturaleza, los asuntos regionales y locales, y muy importante para los realistas esta visión costumbrista. Acuérdense que los costumbristas lo que pretendían hacer era describir alguna actitud, alguna manera en que se llevaban a cabo ciertas cosas, censurar la moda, hacer que prevalezcan y perduren las tradiciones. Bueno, también los realistas van a agarrar esta vena costumbrista, pero para llevar a cabo sus observaciones, ¿no? Si hay algo que heredan del romanticismo son los temas, y si hay algo que heredan del costumbrismo es la observación meticulosa, ¿no? Básicamente eso es lo que podemos hablar de los realistas. Ahora bien, hay algo bien interesante aquí y lo van a ver ustedes seguramente en los cuentos, ¿no? Y en las obras realistas que vean. Las palabras que ellos van eligiendo las eligen porque significan algo exacto a lo que ellos quieren decir. Ellos ya no están, como ya no se dejan llevar por las emociones, buscan las palabras precisas para describir lo que quieren describir, ¿no? ¿Para qué? Bueno, lo que ellos pretenden lograr en el lector es que se provoque un recuerdo o una sensación en el lector. Obviamente, esta sensación que va a provocar en el lector no le importa al realista si esta sensación es triste, alegre, lastimosa, lastimera, brutal, no le importa, ¿no? Porque lo que él está haciendo es, voy a describir la realidad. Y ante esa realidad, el lector no tiene que quedarse de brazos cruzados, tiene que ser, tiene que reaccionar, tiene que despertar con la realidad que yo le presento. Y regularmente la realidad que van a presentar va a ser una realidad brutal, una realidad que va a lastimar la sensibilidad del ser humano. ¿Cuál es esa realidad? Bueno, ya vimos un poco hacia atrás, ¿no? La realidad de la diferencia, de la desigualdad, la realidad de los muchos que tienen, de los poquitos que tienen mucho y de los muchos que tienen nada, los que viven en la miseria y la realidad de los vicios y todo eso, ¿no? En ese sentido, la obra se presenta como una relación de algo que sucede en realidad o que de verdad le ha sucedido a las personas, ¿no? Obviamente lo que ellos pretenden es que lo que ellos digan, lo que ellos plasman en sus obras, tengan una trascendencia histórica, ¿no? Es importante porque lo que están haciendo es un análisis de cómo está viviendo en ese momento el ser humano. Por ello, sus descripciones son largas, son descripciones de tanto descripciones físicas de lo físico, pero también hacen descripciones de lo psicológico, ¿no? Acuérdense de Balzac, por ejemplo, ¿no? Otro de los grandes realistas con los que muchos de nosotros nos metimos a la literatura, estas descripciones que de pronto está empezando Balzac, empieza Balzac a describir una habitación, un jardín, una casa, y en esa casa de pronto vive una persona, ¿no? Vive Eugenia Grandet, por ejemplo, y de pronto, cuando menos te das cuenta, ya te está describiendo quién es Eugenia Grandet, cómo es el físico de Eugenia, y después qué está pensando Eugenia Grandet, cómo se comporta, cómo reacciona ante ciertas cosas, ante ciertos estímulos, qué piensa de ciertas cosas, en fin, de pronto las descripciones son tanto de lo físico como de lo psicológico, ¿no? Esto es muy importante para ellos. Básicamente estas serían algunas de las características.
Y lo que les puse aquí son algunos escritores y algunas de sus obras más importantes relacionados con el realismo, ¿no? En, en México tenemos a José López Portillo y Rojas, seguramente lo han escuchado. Nosotros vamos a leer, me parece que un cuento de él, La Parcela, y tiene muchos cuentos, ¿no? Obviamente Portillo y Rojas no es, también ya es un escritor más cercano hacia el siglo XX. Gran parte de su obra la desarrolla durante los primeros años del siglo XX, ¿no? Aún así, tiene todo el toque del realista. El colombiano Tomás Carrasquilla es muy famoso también por sus cuentos. Vamos a leer uno de ellos. En Colombia es muy recordado en ese sentido. Es decir, es como, para decir una burrada, pues, sería como el equivalente a nuestro López Portillo y Rojas, o incluso como a Federico Gamboa, ¿no? O alguno de los grandes escritores de esas épocas para nosotros. Y el chileno Alberto Bles Gana, perdón, con Martín Rivas, una historia de este sujeto, Martín Rivas, un Catrín de pronto, ¿no? Alguien que no tiene nada y que de pronto llega a construir algo. Estos serían las personas más importantes para, o algunos ejemplos de los escritores del realismo. Y en ese sentido también tenemos algunos ejemplos de escritores del naturalismo. Aquí en México, Ángel del Campo, con eh, Ocios y Apuntes y La Rumba, Baldomero Lillo, uruguayo, si no mal recuerdo. De él vamos a leer, no, es chileno, perdón, de él vamos a leer La Comporta número 12, un cuentazo. Baldomero Lillo en Chile, es chileno, es considerado el gran maestro del cuento, ¿no? Porque tiene una técnica narrativa, obviamente muy naturalista, pues, pero sus cuentos no dejan nada a la imaginación. Sus cuentos siempre son eh, duros y reflejan muy bien la idea del naturalismo, porque siempre están hablando de vileza, de fatalismo, de miseria, y de sobrevivir de pronto a como del lugar de pronto, ¿no? Y el uruguayo Javier de Viana con algunos cuentos. Vamos a leer un cuento de él, que es el gaucho, se me olvidó el título, pero bueno, vamos a leer algo de Javier de Viana, ¿no? Y en el cuento en el que vamos a leer, precisamente vamos a conocer la otra cara del gaucho. Ya hemos visto el gaucho en Fausto, ya hemos visto el gaucho en Martín Fierro. Ahora vamos a conocer a otro tipo de gaucho que tiene todas las características de todos los demás, pero desde otro punto de vista, ¿no? Estos serían algunos de los ejemplos de escritores naturalistas en Latinoamérica. ¿Cuáles serían los elementos o las características del naturalismo, y que lo hacen muy cercano al realismo, pero hay algunas diferencias muy específicas, ¿no? Por principio, aquí la idea de los científicos se lleva más al extremo. Si en el realismo los personajes siempre tenían una razón de actuar, siempre actuaban por cierta manera, por una razón, nunca actuaban nada más así espontáneamente, para nada. Aquí en el naturalismo, básicamente todos los personajes, y con ello también el ser humano, se transforman en ratones de Indias, ¿no? En ratas de Indias, de pronto, ratoncillos, conejillos de Indias, porque el escritor los va a ver como si fueran ejemplares de observación, ¿no? Como si estuviera realizando un experimento, y los va a poner a hacer todo lo malo que podrían hacer, para ver si pueden reaccionar de alguna manera distinta a cómo él piensa que van a reaccionar. Obviamente no va a suceder, porque también el naturalismo está guiándose por una cuestión bien característica, es el determinismo. No hay nada que pueda sacar a los personajes de su miseria, ¿no? Y menos si están determinados, valga la redundancia, por el ambiente en el que nacen, por la herencia de sus padres,
¿Y qué quiere decir esta idea del determinismo? Bueno, básicamente, si naces pobre, pobre vas a morir y tus hijos van a ser pobres y los hijos de tus hijos van a seguir siendo pobres, ¿no? No hay nada que pueda vencer al determinismo. Bueno, voy a decirlo de manera impersonal, ¿no? Si tenemos un sujeto ahí que es precisamente el sujeto objeto de estudio, si ese sujeto se comprueba que su padre cometió un delito, entonces él ya está determinado y él también va a cometer un delito, ¿no? No hay nada que lo pueda salvar. En algún remoto caso, dirán los naturalistas, si puede haber un caso en el que el determinismo sea vencido, es solamente por la educación. Pero como nadie se preocupa por la educación, luego entonces no hay manera de, ¿no? Es decir, la educación solamente la van a tener los que desde un inicio sus padres pudieron tener acceso a la educación, luego entonces yo tengo acceso a la educación y entonces mis hijos van a tener acceso a la educación. Pero si tú eres pobre, entonces, y tus padres fueron pobres, entonces no vas a tener oportunidad de llegar a la educación y luego entonces vas a repetir la misma historia de todos tus antepasados, ¿no? En dado caso de que puedas hacerlo, de que puedas estudiar, entonces ahí se te presenta la oportunidad para para vencer el determinismo. Se te presenta la oportunidad, pero si lo logras, si lo puedes hacer, si tienes la voluntad para hacerlo, ¿no? Porque no es en automático que si te educas venzas esta idea, ¿no? Para nada. Básicamente entonces, el escritor va a estudiar estos especímenes de laboratorio. La conducta de estos personajes siempre va a estar determinada por factores externos, ¿no? Ya les dije yo, lo hereditario, los rasgos físicos, el ambiente en el que está, en el que nace. Esta idea de los rasgos físicos también es bien interesante, ¿no? Si el sujeto es feo, seguramente va a actuar mal, seguramente es un delincuente, ¿no? De pronto. Uh-huh. También los rasgos morales, ¿no? Si él nace en una familia con de dudosa reputación moral, entonces él no va a tener la moral muy alta, no va a ser también de dudosa calidad moral. Y si nace en un barrio pobre, entonces hay que dudar de él porque seguramente va a robar en algún momento, ¿no? El naturalismo es así, de crudo, ¿no? De rudo. Obviamente todo esto lo apoyan ellos en estas ideas que para ellos son científicas, ¿no? El determinismo es una idea filosófica, un principio científico de pronto, ¿no? Luego entonces ellos dicen, bueno, pues esto es científico, no lo digo yo como escritor, lo digo más bien basándome en las teorías científicas que he estudiado, ¿no? Porque obviamente, igual que los realistas, se consideran como científicos sociales que tienen una vena artística y por lo tanto todo lo que ellos ven lo van a traducir hacia el arte. Um, sus descripciones van a ser unas descripciones muy largas, quizá sean más largas que en el naturalismo. Por ello prefieren el género novela sobre el cuento, porque el género novela les permite extenderse bastante en las descripciones y van a gozar mucho describiendo la miseria humana, ¿no? Lo que más les interesa es ver cómo el hombre está conducido por sus instintos, cómo se revuelca en el lodo, ¿no? Y sigue haciéndolo, lo hace con gusto, la vileza del ser humano, el fatalismo que está siempre presente en sus personajes, ¿no? Esto es básicamente un personaje naturalista típico, está conducido por estas ideas siempre, ¿no? Ya lo van a ver ustedes incluso con Santa, ¿no? Que le coquetea bastante al naturalismo, o es bastante naturalista en en esta misma línea, ¿no? Ya les había dicho, el ambiente actúa sobre los personajes y si hay algo que tienen estos escritores para de favorito de pronto es sus temas favoritos es alcoholismo, prostitución, adulterio, miseria, ¿no? Siempre una novela naturalista va a tener algunos de estos temas y
las mejores quizá van a ser esta mezcla, ¿no? Donde hay prostitución hay adulterio, y donde hay adulterio hay alcoholismo, donde hay prostitución hay alcoholismo, y siempre todo esto va a estar rodeado de miseria, básicamente, ¿no? Miseria en el sentido económico, pero también miseria en el sentido moral. Uh, ¿Cómo podría yo definir esta idea del naturalismo y del realismo? Básicamente lo que les puedo decir es que el realista lo que va a hacer es tomar una fotografía de la sociedad, ¿no? Eh, Supongamos, va a llegar a un lugar, el realista, va a llegar a un salón, a una cantina, va a abrir la puerta y desde la puerta va a tomar una foto. Y después esa foto la va a traducir en palabras, ¿no? Y te va a describir esa fotografía. Va a evitar juicios críticos, va a evitar decirte, allí estaba ese personaje que desde acá puedo ver que es un apestoso, que no tiene calidad moral. Eso lo va a evitar el realista, a menos que lo vea cometiendo un delito, entonces sí va a hacer un comentario al respecto, pero principalmente lo que va a hacer es describir esa fotografía, ¿no? Va a decir que estaba la barra y sobre la barra estaban varios vasos de alcohol, de cerveza, esos vasos de cerveza tenían dueños, va a describir esos dueños, los va a describir un poco cómo son físicamente, y de vez en cuando se va a meter en la mente de alguno y va a decir qué es lo que ese personaje piensa. Va a decir quizá qué mesas hay, las mesas más cercanas que estén a la barra, y describirá lo que hay detrás de la barra, quién está despachando y ya, ¿no? ¿Cuál sería el proceder de un escritor naturalista? Va a llegar al mismo salón, va a llegar a la misma cantina, se va a parar en el mismo lugar y va a empezar a sacar la fotografía. Esa fotografía, de pronto él no se va a preocupar por el que está atendiendo la barra, no se va a preocupar por quienes están sentados en la barra, sino que va a observar la esquina inferior derecha de la barra, en la parte muy sucia, y va a decir, oh, miren, ahí hay un pedazo de mierda, y ese pedazo de mierda lo hizo esa persona que está ahí, que es igual que ese. Y entonces lo que va a hacer el naturalista es describir y enjuiciar y criticar y siempre hablar mal de los espacios más oscuros de esa fotografía, ¿no? Básicamente los dos recurren a lo mismo, a la realidad, pero el naturalista se va a solazar describiendo siempre lo más negativo del ser humano. Por ello se basa en estos temas, y estos temas siempre están relacionados con la vileza, con los instintos, y siempre van a terminar sus personajes muy mal, ¿no? Obviamente en Latinoamérica somos un poco más, y queremos un poco más a los personajes de pronto, ¿no? Y en Latinoamérica a veces la mayoría de las veces los escritores van a empezar a sustituir, por ejemplo, el fatalismo por la reflexión filosófica. En lugar de proponer a un personaje suicida o a un personaje que siempre está con la vena tendiente hacia la muerte, más bien lo que va a hacer, lo va a poner a pensar en otras cosas, ¿no? Lo va a poner a reflexionar. Si bien es cierto, también se va a fijar en los espacios oscuros, en los espacios más feos. No lo va a hacer con el afán de condenar a los sujetos, sino más bien con el afán de tratar de buscar la manera en que esos sujetos se puedan redimir, ¿no? Y muchas veces cuando ya de plano sí aprovechan las partes más oscuras, lo van a hacer siempre de manera que funcione como un ejemplo, ¿no? Para que no caiga el lector en los vicios que ese personaje tiene. Entonces lo van a hacer a veces de manera muy didáctica. Eso es generalmente lo que sucede en Latinoamérica. No sucede, me parece que por lo menos con Javier de Viana, en Los Amores de Ventos Agrera, el texto que se me había olvidado hace rato,
no es para nada lo que sucede, al contrario, este Bento Sagrera o Javier de Viana no busca para nada ni la redención de sus personajes ni nada por el estilo, ¿no? Él es un naturalista básicamente nato. En resumen, ¿qué pretende el naturalismo? Bueno, estudiar a los personajes como si fueran especímenes de laboratorio. Este, estos personajes siempre van a obedecer a instintos animales, siempre van a estar determinados por su pasado, por la herencia, por el lugar en donde viven, por el lugar en donde nacen, por el ambiente en el que se desarrollan. Van a explotar esta idea de la miseria física y la miseria moral. Estas dos especies de miseria siempre van a dar la pauta para cómo se va a comportar la gente, es decir, la conducta va a estar supeditada a la miseria física y la miseria moral del individuo. Y eh, el determinismo está muy presente y no se puede cambiar la historia de una persona, y si se puede cambiar solamente se hace con educación, ¿no? Pero es muy difícil que logre que esto suceda de pronto, ¿no? Y bueno, hasta aquí termino con esta presentación de realismo y naturalismo. Espero que sea de ayuda para ustedes y que les ayude a tener una lectura de de los cuentos más, un poquito más, más sencilla, o que les ayude a comprender por qué están planteados de esa manera. Hasta aquí le dejo y nos vemos la próxima. Espero sus materiales para leerlos. Por favor, tengan en cuenta los comentarios que les hice, la retroalimentación que les hice en el texto de Fausto, y los espero para leerlas. Hasta pronto.